En el día de hoy voy a contestar la pregunta clásica: ¿volverá fulanito conmigo? Pero sin drama y sin adivinanza. Simplemente voy a enseñarte un método rápido con 3 cartas, en que te enseño un aspecto primero literal y luego una alternativa con mi enfoque de sistema colectivo prominente para poder confirmar la lectura. Vamos a hablar de la regla de oro, que es definir qué es la palabra volver. En este caso, antes de tirar, aclaro qué significa la palabra volver. En otras palabras, en esta mini clase, la palabra volver significa el aspecto de la acción real, el contacto o el intento del acercamiento. Si tú quieres relación formal, eso sería otra pregunta. Ahora miremos la tirada de 3 cartas y sus posiciones. Primeramente, cuando hacemos el uso de 3 cartas en línea, yo podría mirarlas en distintos aspectos, pero para efectos de esta pregunta, de que estamos buscando un sí o un no, un tal vez, entonces aquí yo le doy a mis cartas unas posiciones específicas. La carta número 1 expresa el estado actual. La carta número 2 expresa el movimiento y la carta número 3 resultado inmediato. Esto mantiene la lectura en una forma simple y repetible. En el aspecto de sí y no por mayoría, que es lo que se refiere al sistema colectivo prominente, ahora lo convierto a sí o no con una regla bien fácil. 2 de 3 ganan. En otras palabras, la mayoría gana. Si yo veo cartas que abren, conectan o facilitan, eso me empuja a un sí. Si yo en sí veo cartas que bloquean, enfrían o separan, entonces me empuja a un no. Y si hay una carta neutral, entonces yo dejo que la carta del centro mande, porque es la carta del movimiento, de lo que estamos mirando, si este fulanito va a volver o no. Miremos el aspecto de la lectura literal en este caso. Tenemos que la carta número 1 me describe el clima actual. Con esta carta aquí yo veo un aspecto de aislamiento, ¿vale? La carta número 2 me dice que hay avance o retroceso. ¿Qué pasa? Que esto es una carta de decisión, por lo tanto aquí el movimiento es como si estuviera estancado y depende de una decisión en sí. Y la carta número 3 es donde aterriza el resultado más probable, que posiblemente haya una comunicación por carta. En aspectos de por mayoría, la respuesta es sí, no o qué, cuál sería mi razón, especialmente con este tipo de tirada. En el concepto de sistema colectivo prominente, aquí nosotros vamos a usar la cantidad de cartas para poder confirmar sin complicar la tirada. O sea que ya que hice una interpretación, uso este sistema para ver si concuerda con lo que acabo de decir. Ahora, esta manera yo lo confirmo con este sistema en aspecto de que clasifico cada carta en un aspecto de grupo rápido. ¿Cuáles son cartas de acercamiento? ¿Cuáles son cartas de bloqueo? ¿Cuáles son cartas de condición aquí? En la cual la mayoría me va a dar el colectivo prominente. Y si hay un empate en la cantidad de cartas, entonces la carta central será la carta con más peso y la que tengo que enfocar. A este momento, y antes de entrar en ejemplos más específicos, quiero aclarar esto. Cuando nosotros usamos ciertos sistemas, en este caso yo diría con la tirada y especialmente con la pregunta si fulanito va a volver, si salió un sí, mi próxima pregunta y jugada sería tirar otras cartas y entonces preguntar cuándo o cómo se da el contacto. Ahora, si salió un no en la interpretación, entonces yo haría otra tirada para ver qué lo bloquea y qué lo destraba. Finalmente, si sale un aspecto de depende de algo, como esta tirada en específico, entonces yo tengo que hacerme la pregunta
de cuál es la condición exacta en este caso. Y esto lo haría por medio de una tirada nueva. Ahora vamos con varios ejemplos para que puedas entender mejor estas opciones en cuestión a contestar una pregunta tan simple como si fulanito va a volver conmigo, buscando un sí y un no. Del jinete y tenemos la carta del anillo. Aquí la carta del corazón, la carta número 1. Aquí todavía se nota que hay un vínculo emocional, cariño, tal vez un interés genuino con esta carta. Sin embargo, en el aspecto de movimiento, que está la posición del movimiento, la carta del jinete, el movimiento activo, esto habla de acercamiento, noticias o posiblemente un regreso en forma de contacto. Finalmente tenemos el aspecto del anillo que en la posición hace el resultado. Aquí el anillo nos dice que el resultado inmediato es un acuerdo, porque esta es la carta del acuerdo, una reconexión o al menos un intento serio de retornar el lazo. En otras palabras, si voy a aspectos de mayoría, yo digo que sí, porque las tres cartas empujan hacia la unión y el retorno. Ahora, en un aspecto de buscar colectivos prominentes, vemos aquí que el corazón es el acercamiento, el jinete también es una carta de acercamiento y movimiento, entonces, pero el anillo es una carta de acercamiento y compromiso. El colectivo aquí es realmente estas dos cartas. El colectivo es de acercamiento en sí, y también igualmente estas. Por lo tanto, aquí lo que yo puedo decir que como salió sí, mi próxima pregunta sería ¿cómo se da el contacto en sí? ¿Un mensaje, una llamada o un encuentro? Para eso yo haría otra tirada. Ahora vamos con un ejemplo en que la respuesta es un no, por ahora, ¿vale? La pregunta aquí es, ¿volverá fulanito conmigo? Aquí tengo la carta de las nubes, tengo la carta de la montaña y tengo la carta del ataúd. En una forma literal, aquí yo podría decir que las nubes en el estado actual hay un aspecto de confusión, indecisión y pensamientos cambiantes. Mientras tanto, la montaña, como aspecto de movimiento, aquí no hay movimiento alguno, hay un bloqueo, una distancia o lo que llamamos un cero avance aquí. El resultado final aquí es que el ataúd dice un aspecto de cierre, pausa, diríamos fuerte o un final de etapa en la cual no veo un retorno inmediato en sí. Si nosotros vamos a ver por el aspecto de mayoría, pues yo diría que no, y lo digo sin adorno, simplemente porque la lectura muestra un bloqueo sostenido y cierre en sí. Si yo voy a mirar esta lectura en aspectos de colectivos prominentes, tengo la carta que es una nube mental, la montaña que es un bloqueo total y el ataúd que es un cierre bloqueo. Que el colectivo aquí entre estas tres cartas es bloqueo totalmente. Por lo tanto, aquí el siguiente paso sería que como salió un no con la otra forma en que hicimos la lectura, entonces yo preguntaría qué es lo que bloquea exactamente y qué lo destraba o lo destrabaría en sí. Para eso yo usaría otra lectura. Ahora tenemos un ejemplo en que la respuesta nos está dando un depende. ¿Cómo vamos a explicar esto? Tenemos todavía la pregunta aquí, ¿volverá fulanito conmigo? Aquí tenemos la carta de la torre, aquí tenemos la carta de los caminos y aquí tenemos la carta de la carta. En una narrativa literal, aquí yo podría decir que la torre en el estado actual expresa una distancia emocional, posiblemente un orgullo o frialdad o cada cual por lo suyo, ¿vale? En los caminos, que es el aspecto del movimiento, aquí yo podría decir que el movimiento es una decisión y no es automático. Sin embargo, aquí la carta de la carta en la posición de resultado me está hablando de que sí hay una posibilidad de contacto, pero viene a través de comunicación que es escrita. En otras palabras, cuando nosotros usamos entonces el aspecto de buscar sí y no, aquí la regla de neutral más centro manda en sí.
Esto es, no es un sí directo ni un no definitivo. Yo aquí lo marcaría como un depende porque la carta de camino es la que está mandando aquí. Todo cuelga de una elección en sí con esta carta en el medio. Si yo usara el sistema de colectivos prominentes, entonces yo tengo que buscar qué tipos de cartas son la mayoría. Tengo la carta de la torre que expresa un bloqueo o distancia. La carta de los caminos que expresa una condición, decisión, mientras que la carta de la carta expresa un acercamiento o contacto. Como ves aquí no hay mayoría claras, así que prominencia del centro sería la carta que tenemos que ver que nos expresa una condición. Aquí ya el siguiente paso tendría que plantearme la pregunta, ¿quién toma la decisión y qué opción elige? ¿Abrir un diálogo o seguir a distancia? Entonces haría otra lectura para poder mirar este aspecto.